pero que no tiene nada que ver con nuestro sentimiento y nuestra manera de ser. Quizá las flores, es posible que... Siempre ha tenido flores, quizá las flores siempre son, la austeridad es castellana, pero además siempre ha ido decorado de la misma manera. Un centro de gladiolos que prácticamente ya no se pone en la Semana Santa, porque ya nos hemos hecho más sofisticados, y el cordón de claveles alrededor del paso. Van alternando los colores, pero siempre es prácticamente la misma decoración, lo cual pues, todavía es muchísimo más tradicional, más típica de aquí. Y esa sencillez, lo comentábamos también ayer, contrasta más si cabe por el recorrido por el que transcurre el itinerario, esos edificios, esa majestuosidad de las plazas, de las calles, de la catedral, lo vamos a ver enseguida. Bueno, este es un recorrido posterior. El recorrido inicial, digamos un poco, cuando se constituye la hermandad no es este. En el 50 aniversario lo hicieron, pero llegaron a la conclusión que este era el recorrido ideal. En los años 60 y principios de los 70 y finales de los 50, pues había un foco de la base aérea de Matacán, de los antiaéreos, de cuando la contienda civil, que se colocaba a la altura de San Martín y se enfocaba desde allí hasta el final de la calle La Rúa, al coger la vuelta de Calderón de la Barca de esta calle, y entonces hacía un efecto totalmente cegador. De tal manera que el foco, que era un foco pues, de una potencia tremenda, enfocaba directamente al Cristo y a la Virgen al paso y le daba su peculiar sentido. Posteriormente se perdió, y en el cincuentenario de esta hermandad, en el 97 y en el 98, pues todavía se llegó a hacer, pero como pasa con todas las cosas, traer el foco que tenía que venir de Valencia, pues costaba muchísimo dinero y no lo podía sufragar la hermandad, que no deja de ser austera en todo su planteamiento. María constituida en Madre de la Sabiduría, aquella que probablemente, históricamente, no sabía ni siquiera leer y escribir, y sin embargo es Nuestra Señora la Madre de la Sabiduría y está desfilando en este paso procesional de los universitarios. Claro que hay que decir que la sabiduría de la que hablamos es la sabiduría de saborear más que de saber, o al menos tal como nosotros entendemos el saber. El Cristo, Santísimo Cristo de la Luz y Nuestra Señora de la Sabiduría precisamente nos hablan de ese otro tipo de sabiduría, la sabiduría que dice Jesús en el Evangelio: te doy gracias, Padre, porque ha revelado estas cosas a la gente sencilla, Padre, porque así te ha parecido mejor. Es la meditación nuevamente de lo que es lo importante y de que la verdadera sabiduría no solo, y no principalmente diría yo, está en los libros, sino a veces también en la vida, en el saber y sobre todo en el saborear. Aquí vemos como el paso coge la vuelta hacia la izquierda para enfilar la calle de la Rúa, y quizá cuando nos vuelvan a enfocar la carroza, vemos que es una soberbia carroza, una carroza de nogal, tallada creo que al segundo o al tercer año de su fundación, y es para mí, a mi manera de entender y quizá sin equivocarme, la mejor carroza hoy día que desfila en la Semana Santa de Salamanca, y pues va a juego, diríamos, con todos los aditamentos que lleva esta procesión, incluso con su hábito, sobria, seria, elegante, sin llamar la atención, pero que se te mete por los ojos. Y además tiene la peculiaridad que en las cuatro esquinas pues están los cuatro patrones de las antiguas facultades, de las que existían cuando se fundó la hermandad. Bueno, pues está San Isidro, San Raimundo de Peñafort, San Lucas y el otro patrón. Desde luego ahora vemos una imagen de la Virgen, y es una imagen rota que mira a su hijo cómo se desgarra por el dolor de su muerte. La mano la tiene colocada en el corazón y por eso son de las llamadas dolorosas. Sí, efectivamente, y además expresan también, como todos los pasos y todas las imágenes, hay que entender para nuestra sensibilidad que expresan el sentir religioso y humano también de un determinado momento. El barroco, sin duda ninguna, hace mucho hincapié por la vivencia que tiene la sociedad en ese momento, hace mucho hincapié en el dolor, pero no en el dolor en sí, sino en el dolor que es un dolor que va a ser resucitado, en ese dolor que, a pesar de ser sangrante y un dolor
profundo, sin embargo es un dolor que lleva más allá de la esperanza. Vemos en estas imágenes en la calle Cardenal Plaidenniel, pues no cabe apenas nadie más, y en la Rúa yo me acuerdo hace años, no hace tanto, a lo mejor hace 10 o 12 años, que por esta zona de por aquí se veía muy bien la procesión porque la gente no venía hasta acá, se quedaba de la Rúa hacia allá, veía la promesa del silencio, la salida en la clerecía, pero por esta zona no había casi gente. Bueno, pues vemos que estaba abarrotada. Y igualmente la noche también acompaña porque hace buen tiempo, pero aun cuando hace frío también está abarrotada. En los últimos 10 años pues la gente se ha echado a la calle a ver las procesiones porque las siente como una cosa suya, y a nosotros los cofrades pues nos viene maravillosamente. Y también nos gustaría, bueno, pues que la gente participase todavía muchísimo más en las cofradías para poder perpetuar esta tradición. Pero también es cierto que en los últimos años esta hermandad y esta procesión ha despertado un interés muy especial por esa seriedad, ¿no? Por esa austeridad, por esa sencillez, que sin duda hace que mucha gente, Casimiro, se identifique con todos estos gestos, ¿no? En un mundo en el que prima todo lo contrario. Indudablemente sí. Lo que yo compruebo hoy, contrariamente al año pasado y quizá a los anteriores, es que si los cofrades sí que van guardando silencio, sí que es verdad que quizá el tiempo invita un poco más a hablar que cuando hace frío y ese murmullo que se oye. Pero también los televidentes tienen que saber que la gente se va moviendo y nosotros lo vemos desde la unidad móvil, de unos lugares a otros. Esa marcha que estamos escuchando en estos momentos es Pasión en Salamanca, del maestro Abel Moreno, compuesta exclusivamente para nuestra Semana Santa con motivo del 4º Congreso Nacional de Cofradías. Pasión en Salamanca, vamos a escuchar un poquito. Pasión en Salamanca, nos puntualizaba Julián Alcántara que es una pieza compuesta por el maestro Abel Moreno. Abel Moreno para la Semana Santa de Salamanca, con motivo de la celebración del 4º Congreso Nacional de Cofradías, y se estrenó en aquel célebre concierto que el Regimiento Inmemorial celebró en la sede de esta hermandad, en la hermandad universitaria. Y puedo decir que la iglesia estaba hasta atrás y no permitimos entrar más gente porque teníamos miedo de que se desbordase el tema. Fue un concierto inolvidable y la marcha pues ha quedado perpetuada. Quizás sea la única marcha, la primera marcha compuesta exclusivamente para la Semana Santa de Salamanca. Sí la tienen otra Semana Santa, nos están escuchando desde diversos puntos de Castilla y León, y a diferencia, bueno, pues de lo que ocurría con nuestra ciudad hasta hace poquito tiempo, otras Semanas Santas sí que gozan de composiciones propias. Sí, tenemos nuestros vecinos de Zamora, que bueno, que es el himno de la Semana Santa de Zamora, pues es la marcha fúnebre de Talbert, ¿no? Sí. Que también la tocan en la Semana Santa de Salamanca. ¿Cuántas veces se interpreta, madre, en una procesión? Además es que nos aburre uno de escucharla. Quizás es de esas célebres marchas como Mater Mea, de esas marchas antiguas que siguen vigentes, porque hay algunas que se han ido perdiendo, pero desde luego la marcha de Talbert es típica en cualquier Semana Santa castellana que se precie, porque va de acuerdo con el sentimiento castellano. Aquí vemos el paso pues como marcha, paso sobrio, a ritmo de caja y de bombo, que le va marcando el paso, meciéndolo de izquierda a derecha. Ahora para, golpe del capataz o jefe de paso, se asienta y a tomar aire. Mencionas al capataz y jefe de paso, no hemos dicho que este año se estrena como hermano mayor en esta procesión Enrique González Lorenzo, sustituye a Luis Lucas Postigo, que llevaba pues la friolera creo que aproximadamente 8 o 10 años. Tenemos que decir de Enrique, que Quique para los amigos, que es un cofrade antiguo de la hermandad,
es un profesor de la Universidad Civil en la rama de canónico y además es un gran amigo del que les habla y un gran entusiasta de la Semana Santa. Y seguro que hace un buen papel, ¿no? Magnífico, magnífico, porque además al ser profesor de hecho canónico, pues nos asesora a todas las hermandades en temas canónicos y siempre está presente en las conferencias y para cualquier charla que se le requiere. Tenemos también con nosotros a Casimiro Muñoz y yo querría preguntarle, ¿es frecuente el pedir consejo pues a la Iglesia, el dejarse asesorar para algunos detalles y algunas cosas, como nos comenta Julián? Un poco las cofradías tienen su historia, tienen sus tradiciones, sus costumbres y son fieles a ella. Hay que dejar claro lo primero que las cofradías estas de las que estamos hablando, las cofradías de Semana Santa, como asimismo otras, son cofradías de la Iglesia. Es más, tienen un gran título según el nuevo Código de Derecho Canónico, y es que muchas de ellas, por lo menos en Salamanca, son asociaciones públicas de fieles. Eso quiere decir que realizan cosas en nombre de la Iglesia. Y desde luego, pero no, esto no es de ahora, sino de siempre, y en la historia de las cofradías que yo he estudiado, someten siempre sus estatutos a la aprobación del obispo diocesano y naturalmente tienen que tener en cuenta pues las consultas a las personas pertinentes. Pero quizá, claro, en nuestro tiempo estamos acostumbrados a ver la procesión por un lado y por otro lado también a ver... y pensar que por otro lado van las celebraciones, insistimos, son reverberación de aquello que se ha celebrado o de aquello que se celebra en el templo y que sale y se expresa y se celebra plásticamente por las calles. Son las mismas personas, o deberían de ser las mismas personas que celebran el misterio cristiano y que en este caso se están preparando, van rememorando la celebración que después se hará, porque fundamentalmente lo que hoy contemplamos se celebrará y se hará presente sobre todo en el Tríduo Pascual hacia el que nos vamos poco a poco acercando. Pero indudablemente han tenido mucho que ver con la Iglesia, de la misma manera que estábamos antes hablando de la universidad y por supuesto y de los edificios por los que va transcurriendo. Decimos, es que todo queda muy bien, claro, naturalmente, es que la cosmovisión del momento en que se ha hecho todas estas calles que para los salmantinos y yo creo que para mucha gente ya de Castilla y León que nos ha venido a visitar, pues todo aquello que estamos familiarizados con ello, tenemos que saber que proviene de una forma de ver la vida, curiosamente desde también la religión. Acabamos de escuchar esos golpes secos pues que inician la andadura del paso. En este caso son 3 golpes para andar y 2 golpes para parar. Primer golpe, atención, preparado, segundo golpe arriba y tercer golpe andar. Y para parar son 2 golpes, un golpe seco para parar y otro golpe para bajar. Nos explicaba Casimiro Muñoz que sin duda alguna las cofradías, las hermandades no se conciben y están estrechamente ligadas evidentemente a la Iglesia, como la Semana Santa nos da a nuestra cultura, a nuestras tradiciones, a esta tierra de la que forma parte, y eso hace que no peligre o hay que trabajarla, Julián Alcántara, desde todos los puntos de vista, por dentro y por fuera, para que se mantenga con el paso de los años. Pues indudablemente, yo siempre he dicho y a las pruebas me remito que la Semana Santa es la tradición más antigua que perdura. Estamos hablando de 8 siglos, 9 siglos hasta ahora, ¿no? Entonces hay que cuidarla, hay que mimarla y hay que perpetuarla. Pero perpetuarla desde todos los aspectos, desde las instituciones, potenciándola, dotándola de unas infraestructuras o de unas ayudas que la permitan sobrevivir, desde la Iglesia, porque no dejan de ser parte de la misma, y no que sean parte, es que es Iglesia, y desde el pueblo, como una parte suya, que la conoce y que la ha vivido pues prácticamente de siempre. Con lo cual, yo no concibiría la Semana Santa sin Salamanca, ni Salamanca sin una Semana Santa como la que tiene. Con lo cual tenemos que involucrarnos todos para el mantenimiento de esta tradición cultural
y religiosa. Vamos a dejar el tema turístico porque eso ha venido después. Sí. Y va expresando siempre, es verdad, hemos hablado varias veces hoy de las crisis, de las cofradías, de la Semana Santa, que en definitiva son crisis también en la Iglesia. Crisis en el sentido más positivo de la palabra, es decir, a veces se sufre una crisis para salir, digamos, mucho mejor de lo que se estaba, ¿no? Y como desde luego son una expresión de aquello que se está viviendo, pues muchas veces serán indicadores del momento en el que se está viviendo. Precisamente esa separación que a veces da la impresión de que puede ocurrir entre estas manifestaciones y las celebraciones del templo, pues son también un signo de lo que es la Iglesia hoy, que sigue llamando la atención incluso a aquellos que no creen, sobre todo por algunas manifestaciones, y que en definitiva eso tampoco debe de extrañarnos ni parecernos mal, ni a los cristianos, yo creo, ni a los miembros de las cofradías. Es decir, cuando les llame la atención nuestros desfiles procesionales, no debe ser para nosotros pensar, bueno, qué pena, se terminó, antes había masas de personas que vivían esto y ahora no. Hay que ir viendo que hay otras formas de ir viviendo y de ir contemplando, ¿no? Y que aquellos que se acerquen a nosotros, en definitiva, pues siempre algo habrá que ofrecerles y algo encontrarán. Y la Semana Santa también, como hemos venido contando, tiene sus imágenes, tiene sus olores y sus sonidos, como esta marcha, ¿no? Sin la que tampoco, sí, Julián, esta es una marcha que es la marcha Mater Mea, y es que es una marcha típica de la Semana Santa de Salamanca. Es una marcha muy antigua, que por ejemplo en Andalucía ya no se toca, pero ahora se toca. Y quizá conviene escucharla, porque es digna de escuchar. Sí convendría decir que un gran defensor de esta hermandad fue don Lamberto de Echevarría, el anhelado don Lamberto de Echevarría, catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Salamanca. Fue capellán durante muchísimos años hasta que una muerte prematura, un infarto de miocardio se lo llevó. Fue el gran defensor de esta Semana Santa, personaje señero de la Iglesia en esta ciudad. En esta ciudad y en España tiene mucho que ver ahí, incluso alguna tesis doctoral precisamente sobre él y su labor como periodista también. Fue un hombre realmente adelantado a su tiempo y tuve el privilegio absoluto de tenerlo como profesor en la Facultad de Derecho Canónico